tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, quiero hacer tu voluntad. Buenos días, Maya, buenos días a todos. Hola, buen día, Carito. Buenos días a todos los que nos acompañan. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bendecida y contenta de este programa nuevo para seguir conociendo a Padre Pío. Sí, sí, a seguir porque esto no se termina todavía. Y cómo Sí, va descubriendo uno cosas mientras nos vamos preparando para cada programa, cómo vamos descubriendo más y más cosas sobre él sí. A veces uno cree que ya no hay más y de pronto lees algo y te sorprende. y tantas facetas en una sola persona. Sí, sí, es increíble. Ujú, sí, Una belleza. Qué bueno que nos escogió a todos nosotros como hijos espirituales. una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad, pero también una gran bendición. Sí, sí. Ujú. Y es cómico porque literalmente cada vez que uno le entra la duda, ¿seré digna yo de ser hija espiritual de un santo como él? Él siempre deja su manera de dejarnos saber, sí, hijita, Sí, tenemos que portarnos bien. aquí no le podemos hacer quedar mal, como decía él. No. Porque además nos va a estar esperando allá en la puerta hasta que el último de sus hijos entre, Sí, en eso confiamos, que Él está ahí esperando a todos, esperándonos a todos allí. intercediendo también Intercedi- por nosotros. intercediendo, exactamente. Ujú, sí. Sí, señor. Bueno, pues vamos a empezar con una pequeña oración invocando al Espíritu Santo. Ujú. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo dentro de nuestras mentes para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestros corazones para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestras almas, que solo le pertenezcamos a Dios. Santifica lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Amén. Padre Pío, guíanos para que hoy demos a conocer esas cosas tuyas que tú deseas que la gente conozca y que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, nosotros hoy continuamos con la segunda parte de Tinieblas y Luz, que yo creo que en esta segunda parte es más luz que tinieblas, Ujú. eh, la vida del Padre Pío. Voy a comenzar yo hablándoles del diario del Padre Agostino. El Padre Agostino era uno de los guías espirituales del Padre Pío. Ujú. En el diario del Padre Agostino podemos encontrar este testimonio. ¿De dónde obtiene el Padre Pío tanta energía física? No obstante que su cuerpo es visitado con frecuencia por enfermedades breves pero agotadoras, acompañadas de fiebres altísimas, y cómo nutre su dedicación por la salud corporal y espiritual del prójimo. Él tan afectado físicamente y sin embargo no desmayaba en sus esfuerzos por preocuparse de la salud física y espiritual de los demás, a pesar de que su salud física y su salud espiritual estaban las dos Estaban bien. supremamente atacadas. Ujú. Cuando le hablan, él contesta, se da uno cuenta que el corazón y su mente no se distraen del pensamiento y el sentimiento de Dios. Luego de la misa, él permanece 2 horas en el coro, en oración y unión íntima con Dios. Difícilmente se distrae del pensamiento incesante de Dios.
Y con respecto al fenómeno de la cantidad de gente que viene a consultarlo, a confesarse con él se mantiene indiferente como instrumento humilde. Su vida se desarrolla sobre el altar, en el confesionario y en el coro para la oración. Y su recogimiento con Dios es un verdadero reposo, decía el padre Agostino en su diario. Mientras él siente la nostalgia por el cielo, aquellas ganas de ir al cielo cuanto antes, la divina voluntad lo mantiene sobre la tierra para la salvación de muchas almas y cumple a la perfección la divina voluntad, sin lamentarse de las conductas de Dios en lo que a su persona se refiere. No se queja, no se queja de nada, él hace la voluntad de Dios. No esconde la voluntad no esconde las penas a su confidente. El dolor que siente por la conclusión siempre es la misma y la manifiesta con convicción y sometimiento a la voluntad de Dios, que infunde al alma una dulce resignación, pero se haga siempre la voluntad de Dios. Él es como una lámpara que atrae muchas almas con su resplandor y su calor. Entre los visitantes que llega a San Giovanni Rotondo está el general de la Orden de los Capuchinos. Fue electo en junio en 1938, antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, el reverendísimo padre Donato Dawel. Custodia la documentación completa sobre el caso Padre Pío de Pietrelcina. Informándose lo mejor que pudo y basado en cartas y personas, luego de invocar al Espíritu Santo, parte hacia San Giovanni Rotondo para encontrarse por primera vez con el Padre Pío, permaneciendo allí unos días para darse cuenta de todo lo que atañe al estigmatizado y del ambiente en el que vivía. Él dice: examiné los estigmas y hablé frecuentemente con el Padre Pío de toda clase de asuntos. Quise en este primer encuentro indagar al hombre que era el Padre Pío por naturaleza, cómo era él por dentro. ¿Se trataba quizá de un neuropático, de un histérico, un violento, una persona débil, fantasiosa? Luego de repetidas pruebas en todos los sentidos, pude concluir que el Padre Pío estaba absolutamente sano de espíritu y me quedó la certeza de tal simplicidad y sinceridad que lo hacían incapaz de engañar o de decir un sí por uno. Se fue confortado y aliviado, con gran esperanza de buenos resultados aún para futuras visitas, manteniéndose siempre informado por medio del excelente Padre Agostino, hombre de Dios piadoso y sabio, director y confesor del Padre Pío durante muchos años. Por su parte, el Padre General aprovechaba cada ocasión que se presentaba para ir a San Giovanni Rotondo personalmente, incluso durante los años de la guerra. Con cada nuevo evento crecía la estimación por la práctica heroica de la virtud del Padre Pío. No hablamos nunca respecto al ambiente de cosas extraordinarias que vi y las que sentí a mi alrededor, como por ejemplo los milagros, las curaciones, los éxtasis y las conversiones. Quizá hago bien a referir aquí un hecho vivido personalmente. Una mañana, a las 5, estaba a punto de ir a la iglesia. Un religioso me dice: el Padre Pío está sufriendo mucho. De hecho, lo encontré con gravísimos dolores que el médico a su lado intentó mitigar en vano. Luego de alguna expresión de consuelo, fui a la sacristía y celebré la Santa Misa que el Padre Pío solía celebrar. Al final de la misa me siguió un grupo de hombres hasta la sacristía. Querían confesarse. Yo mostré mis manos abiertas para demostrar que no era yo el Padre Pío. Les dije que el Padre Pío se encontraba imposibilitado para acudir y pregunté si no podían esperar hasta el día siguiente. Me respondieron que era imposible. Habían viajado toda la noche. Disponían de aquella jornada y debían trabajar en una fábrica a la mañana siguiente. Yo les dije:
Sabe que cualquier sacerdote autorizado puede absolver a todos los penitentes bien dispuestos. Y pediré a otro sacerdote que escuche su confesión. Me preguntaron si podía escucharlos yo. Lo hice con mucho gusto. Me percaté así de que casi todos estos operarios y empleados no habían frecuentado los sacramentos desde hacía muchos años. No puedo evitar ver la conexión entre la agonía del Padre Pío y la presencia simultánea de tanta gracia. Puedo y debo afirmar que en todos los contactos que tuve con el Padre Pío, quedé profundamente impresionado por su práctica de la virtud, su serenidad en todo lugar y siempre, la humildad, nunca hablaba de sí mismo, el hablar, nunca una palabra dura con respecto a alguien que lo hubiese ofendido, recogimiento habitual. Sin embargo, el recreo, él era muy alegre, espontáneo, pero sin pronunciar una palabra trivial o no conveniente. Un tierno afecto hacia sus superiores y una perfecta obediencia a todas las autoridades eclesiásticas y religiosas. Piedad sana y modestia. Cuanto he referido antes se basa en mi experiencia personal durante mis funciones prolongadas 2 años a causa de la guerra. Luego de regresar a mi provincia en Bélgica, el padre Agostino me tuvo al corriente de todo cuanto sucedía en San Giovanni Rotondo hasta su muerte. En Bélgica el Padre Pío ya era muy conocido y se habían formado grupos de oración. He recibido centenares de cartas con solicitudes para encomendarse a las oraciones del Padre Pío. Personalmente considero al Padre Pío como un gran santo. Lo tengo presente en toda mi vida de apostolado en el confesionario y celebro la Santa Misa en unión con él. Sé que muchos sacerdotes piadosos hacen otro tanto y que numerosos sacerdotes religiosos y laicos rezan en Bélgica por la pronta beatificación del Padre Pío. He escrito en conciencia ante Dios y con absoluta veracidad. A principios de octubre de 1946, el Padre Pío sufre intensamente por la pérdida de su papá, Sigrazio. El 7 de octubre estaba hospedado en la casa de la señorita María Pile, no muy lejos del convento, pero su salud se agravó la noche del 4 de octubre. El Padre Pío bajó a visitarlo y permaneció junto a la cabecera de su padre hasta el amanecer. Regresó en los días sucesivos hasta que su padre murió en presencia del Padre Pío. Él guardó cama, padeciendo y rezando hasta el día 14, que pudo celebrar la Santa Misa, yéndose luego a recostar, pues se sentía desfallecido. Su espíritu estaba confortado, resignado y unido a Dios, pero su cuerpo estaba sumamente cansado y deprimido. El 15 comenzó su vida ordinaria, confesando y atendiendo a quienes recurrían a él. El fuego devorador que desde hacía 50 años arder el corazón del Padre Pío por el Señor y sus redimidos, lo sigue consumiendo. La guerra externa ocasionada por personas aliadas con Satanás, utilizadas por Satanás para sabotear la vida del Padre Pío y hacerle la vida súper difícil, continúa, pero el Padre Pío va avanzando en nombre de Dios. Como providencial instrumento del Señor, le reclamaba almas a Dios, se las arrebataba a Satanás para llevarla a Dios y eso enloquecía a Satanás y arremetía más fuertemente contra el Padre Pío, utilizando a personas que no tenían a Dios en su corazón y le hacían la vida miserable al Padre Pío, vivían poniendo zancadillas, cuestionando todo y saboteando los esfuerzos del Padre Pío por seguir impartiendo el sacramento del perdón y haciendo de la Eucaristía a llegar a los corazones de miles de personas. El 22 de enero de 1953, a los 50 años de ordenación del Padre Pío, la iglesita ya no podía contener a la multitud de personas que iban a las misas del Padre Pío.
Y entonces la cantidad de conversiones que habían, de confesiones, las correspondencias crecen. Por medio de todo esto, el Padre Pío permanece sencillo y humilde, atribuyéndole todo a la gloria y a la gracia de Dios. Hacia finales de 1954 circula el rumor nuevamente de que el Padre Pío iba a ser transferido. Esta propuesta por un monseñor alto de la curia romana. El Padre Pío se dignó enviarle, reza por la presencia de la salud del Papa. El Padre Agostino narra que el Padre Pío sintió absoluto dolor por la muerte del Papa Pío XII, pero luego el Señor lo hizo verlo en la gloria del paraíso. En aquellos años, la afluencia de tanta gente apresuró la solución pronta del espacio. El 31 de enero de 1955 se iniciaron los trabajos de excavación para construir la nueva iglesia y el 2 de julio de 1956 se realizó la ceremonia para poner la primera piedra. Mientras las obras se multiplicaban, al mismo tiempo aumentaba el sufrimiento del Padre Pío. Parece que el bien en San Giovanni Rotondo nacía y crecía mediante una gran dosis de las penas del Padre Pío. Él sufre mucho por la obra providencial de la clínica que será inaugurada el 5 de mayo. Sufre también por la nueva iglesia, cuyos trabajos comenzaron desde hace un año. Es la lucha de Satanás quien ahora combate las obras de Dios, en quien la gloria de nuestro Señor, amado Padre, decía el Padre Agostino. El Padre Pío continúa recorriendo su camino, consumiendo la vida por sus dos grandes amores, Dios y las almas. Y a diario, junto con su agotador ministerio, toma parte como puede de la vida común. El esfuerzo impuesto a su cuerpo ocasiona que su salud se agravara. Y a principios de mayo, al grado de ya no poder dar la misa. Tenía pleuritis, que es una inflamación de la membrana que recubre los pulmones. Y el Padre Pío sufre porque no puede continuar la vida cotidiana con su ministerio espiritual para el bien de las almas. En su recámara, a través de micrófonos, escucha los actos que se desarrollan en la iglesia y luego le dirige al pueblo santas palabras y da a todos su bendición. Las cartas llegan desde dentro y fuera de Italia. Desde todo el mundo le llegaban cartas al Padre Pío y se multiplicaban y seguía creciendo el número de cartas que le recibía. Y por ellas resulta evidente que millones de almas rezan por la salud del Padre Pío. El 30 de junio los médicos le permiten actividades suaves. El 1 de julio celebra la misa en la Casa del Alivio del Sufrimiento, en el hospital, pero le faltan las fuerzas y se queda recluido ahí en el hospital. No pudo salir después de dar la Santa Misa. Tiene de nuevo líquido en los pulmones, le extraen el líquido y debe guardar reposo absoluto. Y a pesar de los cuidados, el Padre Pío ya estaba muy débil y no pudo salir, se quedó en el hospital. El 1 y el 2 de julio se realizaron las actividades de consagración de la nueva iglesia dedicada a la Virgen de las Gracias. La mañana del 3, el Padre Pío fue devuelto al convento. Alguien insistió en Roma para que el Padre Pío se quedara hospitalizado en la clínica. Él me dijo: si llega una orden desde Roma, obedeceré. Pero si luego empeoro, deseo regresar al convento donde quiero morir. La orden llegó de parte del secretario de Estado. Envié rápido a Roma al reverendo padre Amadeo con el informe del médico, el doctor Sala, y con la carta del reverendo padre Rafael, quien repetía cuanto el Padre Pío me había dicho respecto a recibir los cuidados en el convento donde él quería morir. La secretaria de Estado comprendió la situación y así el Padre Pío quedó con nosotros. El 5 de agosto del 59, la estatua de la Virgen de Fátima peregrina por las capitales de la provincia, excepcionalmente va a San Giovanni Rotondo en consideración al Padre Pío y llega solemnemente a la iglesia del convento. El Padre Pío está en cama y reza. Al día siguiente, el 6 de agosto, hacia la 1 de la tarde, antes de que la Virgen se fuera, lo llevaron ante ella en una silla, haciendo paradas cada tanto para no cansarlo. Sentado en la antigua sacristía, escucha el final de la misa de despedida.
A los pies de la Virgen, que descendió hasta su rostro, conmovido y con lágrimas en los ojos, la besa afectuosamente, coloca un rosario bendito por él en manos de la Virgen, luego vuelven a subirlo por su cansancio y por temor a que le sobrevenga un colapso. Conducen a la Virgen a la casa Alivio del Sufrimiento. Recorre todas las secciones y luego llega a la terraza donde está el helicóptero listo para partir. El Padre Pío expresa el deseo de quererla saludar una vez más antes de que se vaya. Y así, siempre sobre la silla de ruedas, lo llevan al coro de la Iglesia Nueva y se asoma en la última ventana a la derecha viéndolo desde la plaza. El helicóptero se eleva y antes de tomar la ruta designada, da 3 vueltas sobre el convento y la iglesia para saludar al Padre Pío. Él, al ver el helicóptero que se mueve con la Virgen, conmovido, con fe y lágrimas, dice: Virgen Madre mía, entraste a Italia y yo me enfermé. Ahora te vas y me dejas todavía enfermo. Dicho esto, bajó la cabeza, y mientras un estremecimiento lo sacude y se apodera de él. El Padre Pío recibe la gracia y se siente bien. Al día siguiente quiere celebrar misa en la iglesia, pero lo desaconsejan. En la tarde llegó el doctor, quien lo examina y lo encuentra curado. Y le dice a los presentes: el Padre Pío está bien y mañana puede celebrar sin impedimentos en la iglesia. ¡Qué júbilo fue para nosotros y para el pueblo! Pronto se difunde la noticia de que la Virgen de Fátima había devuelto la vida al Padre Pío. Y desde aquel día reanuda toda su actividad en el apostolado, las misas y las confesiones como antes. Después de cada ocasión en la que narraba este portento, este milagro que le sucedió, no podía llegar al final sin comenzar a llorar. De regreso en su ministerio sacerdotal, los fieles aumentaron más que antes en Italia y en el exterior, y recomenzaron los reclamos, las acusaciones, las recurrencias. El Padre Pío sufre por la clínica. Dice: parece que las cosas no van bien. La obra de la caridad no es servida y amada como se debe. Esperemos que intervenga la mano de Dios en la obra que es suya y derrote lo más pronto posible la organización diabólica. Por exigencias de prudencia, debido a las circunstancias particulares creadas por el entusiasmo popular centrado en el Padre Pío, es preciso variar en cuanto es posible el horario de la misa. Y por el respeto debido al sacramento de la penitencia, para mantener una distancia entre el confesionario y los fieles que esperan su turno para ir a confesarse con el Padre Pío, al fin de impedir el abuso de personas que durante las confesiones se encuentran en posibilidad de escuchar las confesiones de las otras personas, se idea el recurso de colocar 2 rejas en los arcos de comunicación entre la iglesia nueva y la iglesia antigua, donde está el confesionario del Padre Pío. ¿Qué había detrás de esas 2 rejas? La multitud piensa que detrás de las rejas hay un prisionero, un delincuente. Y la prensa, entre los años 60 y 63, informante de la opinión pública, ventiló a los 4 vientos que el Padre Pío estaba prisionero. Tenía un carcelero, infligiendo una reclusión de nuestros tiempos humanitarios no consciente ni siquiera para un incorregible malhechor. Otros en contraste no ven ni encarcelado ni carcelero. Mientras unos hablan de pesadas cadenas y prohibiciones, otros explican que con esas medidas se pretende eliminar las contaminaciones, entre comillas, que turban al apostolado del Padre Pío, la piedad verdadera y cristalina. La situación general se torna más caótica cuando otro periódico comienza a hablar de micrófonos y grabadoras
instalados en algunos lugares donde habitualmente frecuenta el Padre Pío. Y una nueva oleada de amargura y de tinieblas se acumula sobre su persona. Su amargura se le expresa al Padre Guardián cuando dijo: ¿qué puedo hacer? Rezo para que Dios me llame pronto y me libere de todos estos embrollos. El Padre Pío, un hombre que ora y sufre. Yo les voy a leer una oración que hacía el Padre Pío a la Santísima Virgen, a propósito de ese milagro tan hermoso que acabamos de escuchar sobre la sanación del Padre Pío con la visita de la Virgen de Fátima peregrina a San Giovanni Rotondo. Oración del Padre Pío a María. Santísima Virgen Inmaculada y Madre mía, a ti que eres la Madre de mi Señor, la Reina del mundo, la abogada, la esperanza, el refugio de los pecadores, recurro hoy. Yo, que soy el más miserable de todos, te venero, oh gran Reina, y te agradezco por todas las gracias que me has dado hasta ahora, especialmente haberme liberado del infierno tantas veces merecido por mí. Yo te amo, Señora amabilísima, y por el amor que te tengo, prometo querer servirte siempre y hacer todo lo que pueda para que tú seas amada por los demás. Pongo en ti, después de Jesús, todas mis esperanzas, toda mi salud. Acéptame como tu siervo y acógeme bajo tu manto, tú, Madre de misericordia. Y ya que eres tan poderoso ante Dios, líbrame de todas las tentaciones, o si no, obténme la fuerza de vencerlas hasta la muerte. A ti te pido el verdadero amor a Jesucristo. De ti espero tener una buena muerte, Madre mía. Por el amor que tienes a Dios, te ruego me ayudes siempre, pero más en el último momento de mi vida. No me abandones hasta no verme salvo en el cielo, bendiciéndote y cantando tus misericordias por toda la eternidad. Amén. Muy linda. A ver, cuéntame tú cuál es tu impresión de este capítulo de la vida del Padre Pío que hoy hablamos. Es que pareciera que cuando las cosas empiezan a mejorar, vuelve otra vez a pasar algo, ¿no? Pobrecito, en esta última frase donde dice, ¿qué puedo hacer? Es como que ya, ¿qué más me falta? Ya he intentado todo. Se siente como si estuviera cansado. Bueno, ya estamos hablando del año 63, son 5 años antes de que él fallece, cuando todo esto está sucediendo. Ya es una persona mayor. Que se siente cansado, ya lleva 45 años con los estigmas, estando bajo la lupa, porque él se sentía, es una persona que todo el mundo tenía los ojos puestos sobre él, sea para buscando ayudas, para el bien, o la gente que de verdad lo apreciaba y que buscaba lo que él realmente quería, que las personas se acercaran a él para acercarse a Dios a través de la confesión, un cambio de vida. Pero también era el punto para las personas amiguitas de Satanás que le hacían la vida imposible, que inventaban calumnias y que no lo dejaban tranquilo, no le daban paz. Podía decirse que durante el día eran todas estas personas y durante la noche el propio demonio fastidiándolo, golpeándolo, amenazándolo, tratando de que él se cansara, dudara de sí mismo, se desesperara, y al desesperarse significaba que ya él no confiaba en la misericordia de Dios y perdiera su fe. No es una vida fácil la que el Padre Pío llevó. Y por eso es una persona tan admirada y un gran santo. Y bueno, y por esa razón estamos tú y yo aquí y todas las personas que nos acompañan ahora y luego en diferido, para conocerlo un poco más, pero a través de conocer un poco más al Padre Pío también examinarnos un poquito nosotros también. Porque a él le ¿Cómo llevamos las cruces? ¿Cómo llevamos las cargas? ¿Cómo llevamos el día a día? Las responsabilidades tanto en lo personal, en nuestra familia, en nuestro entorno laboral. Todos en algún momento nos hemos sentido a lo mejor
víctimas de alguna injusticia, de algún juicio o de algún ataque injusto, según nuestro parecer. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los ataques? O ante las dificultades, nos rendimos, renegamos, nos quejamos, tomamos revancha. ¿Cómo actuamos nosotros ante los ataques, ante las dificultades, ante los problemas del día a día, en el entorno que sea, tanto laboral como en lo personal? La queja. Estamos hablando que el padre Pío era anciano, sufría de los estigmas, además de los estigmas de enfermedades que lo desgastaban. Su cuerpo ya de por sí mayor, encima con esas condiciones de salud tan graves, él en medio de su humildad, él enfocado en Dios, en confesión y en Santa Misa, a pesar de sus dificultades físicas, empeñado en la ayuda de los otros que están enfermos. Siendo él un enfermo, se olvidaba de su condición de salud para preocuparse de que el hospital de alivio del sufrimiento saliera adelante, que los pacientes con pocos recursos recibieran tratamiento, recibieran salud. Él con sus problemas, con sus tristezas, con sus agobios, con sus desalientos, le llevaba la palabra de Dios, el aliento, el perdón, la reconciliación a tantas personas. Los llenaba de esperanza cuando él a veces sucumbía, que lo Exacto. único que quería era irse al cielo. Por eso este capítulo se llama Tinieblas y Luz, porque para él muchas veces él estaba sumido en tinieblas, porque no veía, aun cuando los guías espirituales lo aconsejaban y le dejaban ver que lo que estaba haciendo estaba bien, él no se sentía así, pero él era luz para los demás. Para los demás él podía ayudarlos, él podía saber cómo, tenía la palabra exacta en el momento justo, pero no para él. Y de verdad que fue una persona que sufrió tanto por tanto tiempo. Y el anécdota con la Santísima Virgen. La palabra milagro eh, o se utiliza desmesuradamente o la gente es muy prudente, sobre todo la iglesia es muy prudente ante la palabra milagro. Eh, pero sin embargo, en esta anécdota que contaste, definitivamente eso fue un milagro. O sea, estaba bien delicado, muy delicado de salud. Sí. Y ese detalle tan hermoso de la mamita del cielo con su querido Padre Pío. Sí, bueno, él podía ver a la Virgen, tremenda bendición. Desde pequeño podía verla. Eh, y para él la Virgen María era, y sigue siendo lo más grande, ¿no? Recuerdo que hay unas partes en algún capítulo del libro donde él siempre, ante la imagen, siempre escriben las personas que estaban a su alrededor, que él siempre, siempre se inclinaba al pasar por el frente de una imagen de la Virgen. Y le decía, saluda a tu hijo de mi parte, saluda a tu hijo de mi parte. Porque él sabía pues que nuestra madre siempre está con nosotros y que a través de ella también, ella es el puente que nos lleva también a Jesús. La importancia, las imágenes, nosotros no adoramos, no veneramos imágenes. Los No, católicos sencillamente es como tener una foto de nuestra es mamá. como, Nosotros exacto, sabemos que como la una foto no fotografía. es nuestra mamá, pero esa foto nos alimenta el corazón, nos acerca a nuestra mamá. En el caso de las imágenes, mira, yo tengo de visita a la mamita peregrina, a la Virgen de Mira, Fátima peregrina, que fue hermoso porque además ella tiene sus cositas. Carlitos, mi hijo, se fue de viaje este fin de semana, va a estar un tiempito fuera y yo no sabía que la Virgen iba a venir, de hecho, o sea, no había ni proyecto ni nada y es como si ella hubiera venido a acompañarme y siempre que esta imagen ha venido a esta casa han pasado cosas bonitas, no es la imagen como tal. Pero yo tengo momentos bien bonitos cuando la imagen está en la casa, rezo con más fervor, le miro su carita y no sé, pienso en la mamá del cielo, es como que me uno más a la Santísima Virgen, las imágenes de la Santísima Virgen, del Sagrado Corazón de Jesús,
de San José, eh, las imágenes nos ayudan a profundizar un poco más en la oración, en esa intimidad con Dios en el momento de la oración, en pedir la Sí, intercesión de la Santísima Virgen. ¿Qué no hará las oraciones, la intercesión de la Virgen, nuestras oraciones entregadas en las manos de la Santísima Virgen? ¿Qué no harán en el cielo esas oraciones? es cierto, sí, eso que tú dices es así. Es como cuando tenemos nuestros hijos pero están lejos o un familiar que se muda a otra parte y tenemos una foto y de pronto vemos la foto y le damos un beso a la foto y, ay, Diosito, cuídamelo. A un hijo o una hija, ¿no? Y ahora Es igual. tenemos la posibilidad de una videollamada, Exacto. pero en aquella época eran Sí, cartas para allá, cartas para acá y una foto. Era el vínculo con una persona que a saber cuándo volveríamos a ver. sí, sí. Entonces, pues sí, esa vivencia del Padre Pío con la imagen de nuestra madre Fátima, pues también algo muy especial. No poder ni siquiera caminar y luego de hablar con ella en oración, hacer esa oración y esa petición, al día siguiente ya se podía levantar, pudo hacer misa, pudo ir a confesar y sabemos que él confesaba por horas. No era que confesaba a una persona y se iba a recostar, eran horas que él estaba allí. Entonces, Hasta es un, 16 horas. Imagínate sí, sentado en un confesionario duro de madera de aquella época, 15 sí, horas, 16 sin horas, comer, 8 horas, 4 horas, sí, y sin sin comer. comer, sin descansar, sin recostarse un ratito. Un santo anciano, porque el Padre Pío ya estaba anciano para Ya esta estaba época que estábamos hablando el día de hoy. sí, sí. Entonces, sí, fue una vivencia muy linda. ¿Y de Eh, dónde viene la fuerza del Padre Pío? bueno, justamente ahí, de esa fe, de la fe y la certeza que no está solo, que Jesús siempre lo acompaña, como lo supo desde antes de que fuera llegar al convento, cuando salió de su casa a sus 15 a sus 15 años. Él sabía que su fuerza siempre iba a venir de Jesús y de la compañía de nuestra Madre María. Bueno, pues meditemos hoy, después que terminemos el live, cada uno de nosotros meditemos cómo enfrentamos las crisis, cómo enfrentamos las adversidades, las enfermedades o los ataques y las injusticias, número uno. Y después, ¿en dónde ponemos nosotros nuestra confianza? ¿De dónde podemos sacar nosotros fuerzas para lo que quiera que estemos pasando, para lo que nos toque pasar? Sí, sí. ¿De dónde viene nuestra fuerza? Y pidámosle al Padre Pío, sea cual sea nuestra situación, y a la mamita del cielo que nos acompañe, que intercedan por nosotros ante Dios y que nos den consuelo si estamos desconsolados o nos ayuden a ser nosotros consuelo cuando encontremos en el camino a alguien que necesite amor, que necesite ser escuchado, que necesite algún alimento, alguna ayuda o sencillamente una compañía. Porque en esas personas que a lo mejor Dios pone en nuestras vidas, eh, está Cristo, esperando de nosotros que nosotros también seamos misericordiosos. Así como pedimos misericordia, ser nosotros también mensajeros de misericordia, como era el Padre Pío, que a pesar se olvidaba de sí mismo para darse a los demás. Así mismo. Bueno, pues muchas gracias, Sumaya, y muchas gracias a todos los que se conectaron, a las personas que nos van a ver en diferido. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Seguimos conociendo la vida del Padre Pío. Sí, por aquí mismo estaremos, Dios mediante, el próximo miércoles y los esperamos a todos. Muchas gracias y que tengan una bendecida semana. Gracias, igual, bendiciones. Gracias, Sumaya. Bye.